Bienvenidos queridos amigos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Pablo Gorós, soy profesor de educación física, preparador físico de fútbol. En esta ocasión les traigo a ustedes la capacidad física resistencia. Vamos a hablar de la resistencia de base específica. También te voy a mostrar cuáles son las zonas o áreas funcionales, cómo estimular cada una de ellas, qué duración de trabajo tiene cada una, cuántos metros puedes planificar en las mismas. Sin duda, si querés saber sobre la capacidad física resistencia, este es tu video. Sin más que decir, arranquemos. Bien. Bueno, entrenamiento de la resistencia. En el entrenamiento de la resistencia tenemos dos diferencias muy marcadas. Tenemos la resistencia acíclica y cíclica dependiendo del deporte. Bueno, entonces las definiciones de la capacidad de resistencia: capacidad de resistir a la fatiga en trabajo de prolongada duración, capacidad psicofísica de deportista para resistir la fatiga, capacidad de realizar una prestación de una determinada intensidad sin deterioro de la eficiencia mecánica a pesar de la acumulación de la fatiga, y capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente largos o la capacidad de recuperación rápida después de los esfuerzos. Esta es la definición o las definiciones más importantes sobre el tema de resistencia. Bien, sigamos. El objetivo de la resistencia. Aquí también marqué los objetivos que para mi entender son los más importantes: activar el sistema aeróbico, oxidar el lactato residual, proteger las cargas de glucógeno, muy importante, remoción del lactato intra y posesfuerzo, aumentar la velocidad enzimática de la glucólisis aeróbica y la lipólisis, aumentar la capilarización de los músculos para que se oxiden mejor, reducir las grasas acumuladas, muy importante, la pérdida de grasa en el deportista, aumentar el volumen de eyección sistólica, reducir la frecuencia cardíaca en reposo y en esfuerzo, y principal objetivo, el aumento del VO2 máximo. Muy bien, sigamos. Funciones de la resistencia. Bien, mantener el máximo tiempo posible una intensidad óptima de la carga a lo largo de la duración establecida de la misma. Mantener el mínimo la pérdida inevitable de intensidad cuando se trata de la carga prolongada. Bien. Aumentar la capacidad de soportar cargas tanto en el entrenamiento como en la competencia. Recuperación acelerada después de las cargas. Estabilización de la técnica deportiva y capacidad de concentración. Bien. Entonces decimos que la estructura de la resistencia tenemos forma, resistencia de base y resistencia específica. Las características. La resistencia de base, carácter básico para desarrollar otra capacidad. Y la resistencia específica, enfocada en la estructura de la carga específica de cada modalidad. Relación óptima entre intensidad y duración de la carga. Bien, ahí cuando la resistencia específica ya sería el área funcional específica que yo quiero desarrollar. La resistencia base es el desarrollo base para que yo pueda hacer una base, valga su redundancia, para posterior adaptación a cualquier deporte. Tipos de resistencia. Resistencia base 1, resistencia básica independiente de la modalidad deportiva. Resistencia base 2, resistencia básica relacionada con la modalidad deportiva. Y resistencia base acíclica, resistencia en el juego de lucha o cambios acíclicos de carga. Bien. Resistencia específica. Resistencia de duración corta, tenemos de 35 a 2 minutos, de mediana de 2 a 10 minutos, y ambas resistencias son de resistencia de velocidad o de fuerza. Resistencia de duración larga tenemos de 10 a 35 minutos, de duración larga 2
35-90, de duración larga 3, de 90 a 6 horas y de resistencia de duración larga hasta 6 horas. Bien, sigamos. Bueno, acá empezamos con los métodos. Tenemos método continuo, intermitente e intervalados. Bien. Bueno, los métodos de entrenamiento de la carrera para mejorar la resistencia se han dividido en dos bloques: métodos continuos y métodos fraccionados. Los métodos continuos son tres tipos. Método continuo constante, intensidad constante, por ejemplo 150 frecuencias cardíacas, o bien velocidad constante, por ejemplo 12 km por hora. Bien, método continuo variable, método de los cambios de velocidad, cambio sistemático de la intensidad dentro de un cierto margen, por ejemplo 140 a 160 pulsaciones por minuto. Y el fartlek, cambio sistemático en función del terreno según el estado individual subjetivo, de la intensidad de la carga desde baja a máxima, por ejemplo de marcha sprint. Bien, esos son los métodos continuos. Métodos interválicos, dos tipos. Según la intensidad de la carga, método interválico extensivo, intensidad de la carga inferior, descanso más corto. Método interválico intensivo, intensidad de la carga superior, descanso más largo. O sea, ahí tienen que ver las micro y las macro pausas para una buena recuperación. Según la duración de las cargas, método interválico de intervalos cortos, de 15 a 60 segundos, normalmente unos 20 segundos. Método de intervalos medianos, de 1 a 3 minutos, normalmente 60 segundos. Método interválico de intervalos largos, de 3 a 8 minutos hasta 15 minutos, normalmente 3. Bien, entonces, cuando decimos que el entrenamiento de la resistencia según zonas o áreas funcionales, las áreas aeróbicas o zonas funcionales, el VO2 máximo hace una referencia a la potencia o zona 3. El superaeróbico, un zona 2, subaeróbico, zona 1 y regenerativo también entra en zona 1. Después tenemos la resistencia anaeróbica, que engloba el zona 4. Tenemos diferentes resistencias anaeróbicas: resistencia a la velocidad, potencia anaeróbica láctica, tolerancia anaeróbica láctica, resistencia anaeróbica láctica, y ahí terminaríamos con un zona 4, o lo que es anaeróbico. Bien, en este cuadro les mostraré cuáles son las zonas o áreas aeróbicas, bien detallado. Áreas funcionales, bien, arrancamos del regenerativo en zona 1, tenemos lactato residual. Esta área produce 2 lactatos por milimol o por litro de sangre. Fuente energética dominante, lactato residual o ácidos grasos, o sea, utiliza las grasas. Método principal, método continuo, método constante. Duración total de trabajo pausa. El estímulo es de 20 minutos a 40 minutos como mínimo. Para que yo pueda producir una adaptación, tengo que trabajar como mínimo 20 minutos y hasta máximo 45. Macro y micro pausa no tiene. Horas de pausa entre estímulos, 6 a 8 horas. Es decir, yo entreno, por ejemplo, a las 6 de la mañana, ya a las 6 de la tarde podría hacer otro regenerativo. Bueno, porcentaje total de entrenamiento te lleva de 15 al 20%. Efecto fisiológico: actividad aeróbica, remoción de lactato residual, frecuencia cardíaca, trabaja en 320 pulsaciones, frecuencia ventilatoria 20, conductas bromean y distancias los metros que yo quiero recorrer. Subaeróbico, seguimos en zona 1. Lactato produce 4 milimoles de lactato por litro de sangre. Fuente energética: lactato residual, ácidos grasos y glucógeno. Métodos principales, acá podemos variar, tenemos continuo, continuo variable o intervalado. Duración total de 40 a 90 minutos, macro y micro pausa. Acá la macro pausa que puedo utilizar
sería de 30 segundos como mínimo hasta 45 segundos como máximo. Hora de estímulo entre las pausas sería 12 horas. Total del entrenamiento 50%. Efecto fisiológico: alta remoción de lactato residual, capilarización, oxidación de los ácidos grasos. Frecuencia 140, frecuencia ventilatoria 25, conductas hablan y distancia en metro de 800 a 3000 metros. En ese margen puedo hacer pasadas de 800 como mínimo y pasadas de 3000 como máximo. Subaeróbico. Bien, ahora pasamos al superaeróbico, que se hace en zona 2. Produce 6 milimoles de lactato por litro de sangre. La fuente energética que utiliza el glucógeno. Método principal el variable continuo. Duración total, trabajo de 25 a 45 minutos la sesión de trabajo como mínimo. Las micro son de 45 segundos y las macro hasta 92 segundos. Bien, hora de pausa entre estímulos 24 horas. O sea, la puedo entrenar todos los días, pero tengo que descansar 24 horas. Total del entrenamiento 18 al 20%. Efecto fisiológico: producción de remoción de lactato intra y post esfuerzo, aumento de la densidad residual, muy importante, la recuperación. Frecuencia 160, frecuencia ventilatoria 30, conductas hablan entrecortado y el trabajo en metros como mínimo puedo usar de 400 a 1500 metros. Y por último el VO2 máximo, lactato. ¿Cuánta producción de lactato por litro de sangre? 12 milimoles. Fuente energética, predominantemente glucógeno. Métodos principales: puede ser continuo variable o intervalado. Duración total del estímulo o de trabajo como mínimo son 12 minutos a 20 minutos en la sesión. Las micros son de 1:30 a 3 minutos. Estímulo entre horas de pausa entre estímulos 36 horas. Ese es ya un poco más desgastante, entonces necesito 36 horas para recuperar. Porcentaje total de entrenamiento de un 5 a 7%. Efecto fisiológico: aumenta la potencia aeróbica, incrementando o las reacciones oxidativas. La frecuencia cardíaca de 180, frecuencia ventilatoria 40, conducta de altitudes no hablan y los trabajos en esta área o zona funcional son pasadas de 200 metros como mínimo a 800. Bien, esto sería zona o áreas funcionales aeróbicas. Pasamos ahora a las zonas o áreas anaeróbicas. Mismo cuadro, misma referencia, sino que acá separé. En zona 4, primero, resistencia anaeróbica. El lactato es mayor a 12. Fuente energética depende solamente del glucógeno. Métodos principales: tiempo largo, duración total del trabajo 30 a 50 segundos. Las macro y micro pausas son por 6 o por 2 al trabajo o a la duración total del trabajo, por ejemplo, de 30 a 50 segundos. Entonces, una micro tiene que ser 6 veces mayor o una macro 2 veces. La hora de pausa entre estímulo de 48 a 72 horas porque es muy desgastante. Total del entrenamiento de 2 a 3%. Efecto fisiológico: aumenta la tolerancia al lactato para el posterior desarrollo de carga elevada. Frecuencia cardíaca 200 pulsaciones por minuto. Frecuencia ventilatoria 50, conductas de esquivos y distancia en metros. Voy a trabajar entre 150 a 250 metros. A velocidad sería. Zona 4, ahora tenemos tolerancia anaeróbica. El lactato que produce esta área o zona es mayor a 15 milimoles por litro de sangre. La fuente predominante es glucógeno. Los métodos principales: tiempo corto, duración total de trabajo y pausa de 30 a 40 segundos. Como dije anterior, la micro y la macro. La micro por 6
multiplico por 6 el trabajo para tener una micro o una macro por 2. Horas de pausa entre estímulos de 48 a 72 horas. Total de entrenamiento de 2 al 3%. Efecto fisiológico, aumento de la tolerancia al lactato para el posterior desarrollo de las cargas. La frecuencia cardíaca ronda en los 220, frecuencia ventilatoria 55, conducta incómodo y distancia en metros de 100 a 180. Potencia anaeróbica último de zona 4, que sería el más duro, lactato mayor a 18, entonces sería mayor a 18 milimoles por litro de sangre. Fuente energética, glucógeno y fosfágeno, sería TPPC. Método principal, tiempo, velocidad, competición y repetición, va más lo específico. Duración total del trabajo pausa, 20 a 30 segundos, la micro es por 8 y la macro es por 2. Hora de pausa entre estímulos, mayor a 72 horas. Total del entrenamiento, de 1 a 2%. Efecto fisiológico, aumenta la velocidad de glucólisis incrementando las concentraciones de enzimas glucolíticas. La frecuencia cardíaca mayor a 220, frecuencia ventilatoria 60, conductas agresivos, muy agresivos porque están en un estado de acidez continua, entonces están muy agresivos, muy esquivos. Y el trabajo en metro va a ser de 70 metros hasta 120. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido la información. Por favor, si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, dale me gusta a la página. Si quieres saber más sobre mí, sígueme en Instagram como @pg_entrenador. Desde ya, muchas gracias y nos reencontraremos en un nuevo video. Chao amigos.